Aproveché la ganga y alquilé una casa embrujada. La primera noche que me mudé, la ducha se abrió sola y grité furioso al aire. «¿Agua, gritas?» El chorro se detuvo al instante. Pensé que era solo el comienzo. No esperaba que al día siguiente encontrara 3 platos y una sopa en la mesa, con una nota al lado. Costo de la comida, 25. Mi cabeza calculó rápido, 3 platos y una sopa. Con carne y verduras, una relación calidad-precio excelente. Fuera, en un restaurante, esto costaría al menos 50, y a medias 25, muy conveniente. Tomé los palillos, cogí un trozo brillante de cerdo estofado y me lo llevé a la boca. Tan delicioso que casi me trago la lengua. Mientras devoraba, mascullé al aire. Digo, señor fantasma, eres demasiado tacaño, ya estás muerto. Y todavía tan quisquilloso, ¿por qué no abres un restaurante al lado? El aire estaba en silencio. Solo se oía mi masticar. Terminé de comer, eructé satisfecho y miré los platos grasientos. Me dio pereza, dejé los platos en el fregadero sin lavar, solo para probar los límites de este compañero de piso. A la mañana siguiente, me despertó un leve ruido de cacharros. Me acerqué sigilosamente a la puerta de la cocina. Vi los platos del fregadero relucientes y ordenados, y al lado otra nota. Esta vez no era sangre, era un bolígrafo negro normal, lavar platos, 5 por vez, se cobra a fin de mes. Me reí entre enojado y divertido, de verdad, después de más de 20 años. Es la primera vez que veo un fantasma tan recto. Mi espíritu competitivo se avivó, ¿un duelo de poderes? Vamos, dejé a propósito una bolsa de basura llena en la puerta, bloqueando medio paso. A ver si te atreves a tirarla. No esperaba que al día siguiente la bolsa hubiera desaparecido y en la puerta hubiera un post-it que decía: «Está bien, como quieras». Llegué a casa muerto tras trabajar hasta tarde, buscando el interruptor a oscuras. De repente la luz del salón se encendió sola, suave y sin deslumbrar. Algo en mi interior se ablandó, y entonces un papel cayó flotando desde la pantalla de la lámpara. Te dejo la luz encendida, la electricidad se cobra aparte. La calidez que acababa de sentir se hizo añicos. Con esas 4 palabras, puse los ojos en blanco hacia el techo. Los días pasaban así, entre duelos absurdos. Poco a poco, fui conociendo el carácter de mi compañera fantasma. Se llama Liu Ruyan, tiene manía por la limpieza. Si dejaba los calzoncillos en el suelo, saltaban solos al lavabo. También tiene trastorno obsesivo-compulsivo, si un libro de mi estantería no estaba ordenado por altura. Al día siguiente lo encontraba perfectamente alineado. Cocinaba de maravilla. Pero era muy rencorosa. Si me quejaba de que la comida estaba salada, me daba 3 días seguidos. Tofu hervido en agua. También era mordaz. Compré una camisa en oferta. Me la probé frente al espejo, y lentamente apareció una línea de letras formadas por vapor. Mal gusto, peor estilo, y peor billetera. Ella nunca se hubiera ido. Empecé a trabajar como un loco, con más ahínco que nunca. Entonces las letras en el espejo cambiaron a igualmente. Empecé a acostumbrarme a su presencia. E incluso a disfrutarla. Al menos ya no comía fideos instantáneos, al menos en esta fría ciudad grande. Había alguien que me dejaba la luz encendida, aunque cobrara por ello. Ese día, mi único amigo. Hibo-chan vino a verme. Le avisé a Liu Ruyan, va a venir mi amigo. Es miedoso, hoy pórtate bien, ¿entendido? Una revista se levantó de la mesa. Con 2 enormes letras, ok. Al día siguiente, en cuanto Hibo-chan entró. Olió exageradamente. Lin Bei, ¿te has vuelto rico? ¿Contrataste a una empleada? Esta casa está tan limpia que no parece tuya. ¿Has mejorado tus hábitos? Apenas terminó de hablar. La televisión, que estaba mostrando una película de acción, saltó al canal de finanzas. Hibo-chan se asustó y dio un respingo. ¿El mandó? ¿Por qué cambió de canal así? Será un mal contacto. Sin inmutarme, volví a poner el canal. Mientras charlábamos, el vaso frente a Hibo-chan se deslizó 5 centímetros hacia el borde de la mesa. Joder, ¿qué demonios? El vaso se movió solo. Lo devolví con calma, no temas, mi compañero es un poco travieso. Pero cocina bien. Hibo-chan me miró aterrorizado, como si viera a un loco. Lin Bei, ¿estás muy estresado? ¿Tienes alucinaciones? Suspiré, sabiendo que no podía explicarlo. Tras despedir al aturdido Hibo-chan, me senté en el sofá un poco decepcionado. Entonces la luz del salón se atenuó un poco, volviéndose más suave. Me giré hacia la enorme ventana panorámica. Una silueta alta con un vestido rojo apareció ante mí con una claridad nunca antes vista. Seguía siendo semitransparente, como una masa que se movía, pero podía distinguir su largo cabello suelto sobre los hombros. Estaba limpiando minuciosamente el ventanal que yo no había dejado limpio esa mañana. Sus movimientos eran concentrados y cuidadosos. Con una elegancia casi obsesiva. De repente sentí que las preocupaciones de mi hermano y la incomprensión del mundo entero ya no importaban. En esta enorme ciudad, por fin tenía un hogar y una familia muy singular. Pero la alegría no duró mucho. El frío del capital terminó por alcanzarme a mí, un simple trabajador. Un correo electrónico frío y unas líneas de un discurso oficial sin calidez pusieron fin a mis 2 horas diarias de viaje. A cambio de un salario miserable. Cargando una caja,
caminaba entre la multitud, y por primera vez, me sentí como basura desechada. Al llegar a casa, me cubrí la cabeza con la manta. La tristeza y la angustia contenidas durante tanto tiempo finalmente se desbordaron. No sé cuánto tiempo lloré. Desde la sala llegaba débilmente una melodía clásica y melodiosa. Era mi favorita, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Salí de la habitación. Sobre la mesa del comedor, humeante, había un plato de alitas de pollo con cola. Al lado, una nota. Yacía tranquilamente. Solo tenía 2 palabras: ánimo. Finalmente, mis lágrimas cayeron sin control. No por tristeza, sino por calidez. Por primera vez, le hablé en serio al aire: gracias, Liu Ruyan. En el aire, pareció escucharse un suspiro muy leve. Después de comer, encendí la computadora y empecé a enviar currículos como loco, pero todos caían en un pozo sin fondo. De vez en cuando conseguía alguna entrevista, pero siempre me descartaban al final. Mirando el saldo de mi tarjeta bancaria, que disminuía cada día, la ansiedad me devoraba los nervios. Empecé a tener insomnio noche tras noche. Finalmente, recibí una notificación de entrevista de la empresa con la que siempre había soñado. Entonces saqué mi único traje formal, el que guardaba en el fondo del armario. El día de la entrevista me levanté muy temprano, pero por los nervios. Al comprar el desayuno en la cafetería de abajo, me tembló la mano y un café hirviendo se derramó por completo sobre mi camisa. En ese instante sentí que el mundo se derrumbaba. Volví a casa hecho un desastre, queriendo morirme. Faltaba solo 1 hora para la entrevista, no tenía tiempo de comprar una camisa nueva. ¿Acaso debía rendirme así? Justo en ese momento, oí desde el baño el ruido de la lavadora al ponerse en marcha. Un zumbido leve. Me quedé pasmado. Corrí y vi aquella camisa, manchada de café, dando vueltas dentro de la lavadora. 20 minutos después, la lavadora se detuvo y comenzó la función de secado. Pasaron otros 20 minutos, y una camisa limpia, cálida, con un ligero aroma fresco, apareció colgada en la puerta de mi habitación por una percha invisible. Me quedé mirando fijamente esa camisa renovada, sintiendo que estaba soñando. Me cambié de ropa y salí corriendo de casa. En el camino a la estación de metro era hora punta, y veía cómo el tiempo pasaba inexorablemente. Estaba sudando de los nervios. Justo cuando me disponía a darme la vuelta para ir a la parada del autobús, el torno del metro frente a mí. De repente emitió un pitido y se encendió la luz verde. La compuerta se abrió sola, sin tiempo para pensar. Me lancé como una flecha. Subí al andén y el tren que necesitaba estaba cerrando las puertas lentamente. Se acabó, sentí un escalofrío. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, algo pareció atorarse en la rendija. Sonó una alarma estridente y las puertas se abrieron de nuevo. Entré al tren a trompicones. Dentro del vagón, jadeaba con fuerza, el corazón me latía desbocado. Todo era demasiada coincidencia. Tan coincidente que parecía que alguien me estaba abriendo camino. Llegué a la empresa 5 minutos antes de que empezara la entrevista, cada segundo esperando en la sala de reuniones. Era una tortura. Pasó mucho tiempo hasta que por fin llegó mi turno. Respiré hondo y entré en la sala. 4 entrevistadores estaban sentados en fila, con expresiones serias. Estaba tan nervioso que me sudaban las palmas de las manos. La presentación que había preparado se me borró de la mente al llegar a la boca. Mi cerebro se quedó en blanco, justo cuando estaba tan avergonzado que quería esconderme en algún sitio. Un bolígrafo negro sobre la mesa rodó de repente hasta mi mano. Lo agarré instintivamente. La sensación fría me calmó al instante. Bajé la vista y vi que en el cuerpo del bolígrafo, grabadas con un cuchillo, había 2 palabras pequeñas pero claras: tranquilo. Mi corazón se calmó de inmediato. Esas 2 palabras fueron como una inyección de energía que entró en mi cuerpo. Buenas tardes, señores entrevistadores. Me llamo Lin Bei. En esa entrevista, rendí como nunca antes. Una semana después, recibí con éxito la notificación de ingreso de esa empresa. El día que empecé a trabajar, lo primero que hice fue ir al supermercado a comprar una botella de buen vino y muchos ingredientes frescos. Al llegar a casa, preparé una gran mesa de platos y llené 2 copas de vino. Levanté una de ellas: Liu Ruyan, esta copa es para agradecerte, mi asistente de oro. La otra copa se movió ligeramente, emitiendo un claro tintineo, como si me respondiera. Sonreí, pero mis ojos se humedecieron. Sabía que no estaba solo. Tenía un guardián invisible. Mi vida en convivencia con Liu Ruyan entró en una armonía sin precedentes después de conseguir el nuevo empleo. Yo me encargaba de ganar dinero para el hogar, y ella de mantener la casa en orden, además de aplicar su propia lógica de gestión. Un mes después del salario, la directora financiera voluntaria me ayudaba a hacer el presupuesto. Cada vez que enfrentaba un problema laboral, en el escritorio aparecían sin razón aparente algunos libros y materiales relacionados. Ella era como una tutora silenciosa. Una ama de llaves todoterreno, una extraña familiar. Pero de su pasado no sabía absolutamente nada. A medida que nuestra conexión se volvía más fluida, mi curiosidad crecía. ¿Cómo murió realmente Liu Ruyan? En Internet, los informes vagos decían que había fallecido por intoxicación accidental de gas, pero a mí me parecía raro.
Intenté preguntarle, Liu Ruyan, ¿cómo fue que moriste? En ese momento, en la habitación, la luz parpadeó. Parecía querer expresar algo, pero estaba atrapada por alguna fuerza. Incapaz de transmitir información con claridad. Cuanto más intensa era su reacción, más sospechaba yo. Finalmente, decidí comenzar por la casa. Busqué a la agente inmobiliaria que me la había alquilado, Mu Yunlu. La cité en un restaurante cercano, con la excusa de consultar sobre la renovación del contrato. Mu Yunlu seguía con su actitud cálida y amable. Señor Lin, ¿está cómodo en la casa? La ubicación es buena, la distribución también, solo que antes ocurrió algo. La gente común no puede aguantarlo. Hay noticias confusas que dicen que cuando el dueño falleció accidentalmente. Ya es cosa del pasado, un accidente. Joven, no piense demasiado. Quédese tranquilo. La casa tiene buen feng shui. Mire, no lleva mucho tiempo viviendo allí. Y ya cambió a un mejor trabajo. Está a punto de cambiar su suerte. Ella desvió hábilmente el tema, insistiendo en que no me preocupara. Su entusiasmo, a mis ojos, desprendía una extraña incongruencia. Una agente normal solo se preocuparía por el alquiler y el contrato. ¿Por qué le importaba tanto mi salud mental? Y además, me impedía una y otra vez conocer el pasado de la casa. Tras intercambiar cortesías, Mu Yunlu se despidió con un gesto. Pero este encuentro no solo no disipó mis dudas, sino que puso mi alerta al máximo. Esa misma noche tuve un sueño que me aterrorizó. En el sueño, estaba de pie en una densa niebla blanca, sin poder ver el entorno. Escuché una voz familiar pero extraña. Discutiendo acaloradamente, Liu Ruyan, te consideraba mi amiga. ¿Y te atreves a tocar ese dinero? Mu Yunlu, estás loca. Ruyan, ayúdame una vez más. La última vez, te prometo que taparé el agujero. Imposible. Ese dinero es de los clientes, estás cometiendo un delito. Entonces me estás obligando a suicidarme. La discusión se volvía cada vez más intensa, hasta que oí un fuerte golpe sordo y el sonido de algo cayendo al suelo. Luego todo quedó en silencio. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Y la espalda helada. Ese sueño era demasiado real. Mu Yunlu. En el sueño, Liu Ruyan pronunció ese nombre. Encendí la luz y vi que la puerta del estudio estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado bien antes de dormir. Entré y vi que el cajón inferior del escritorio, que estaba cerrado con llave, ahora estaba abierto. Dentro descansaba tranquilamente un diario de cubierta negra de cuero. Lo hojeé rápidamente, y en la segunda mitad del diario encontré un nombre que aparecía con frecuencia, Mu Yunlu. El diario registraba que Liu Ruyan y su socia comercial habían colaborado en un proyecto de inversión. Luego descubrió que Mu Yunlu, a sus espaldas, había desviado una gran suma de dinero para especular con criptomonedas de alto riesgo, lo que resultó en pérdidas, dejando un enorme agujero financiero. Liu Ruyan escribió en su diario, no puedo creer que Mu Yunlu hiciera algo así. La confianza de tantos años no vale nada ante sus ojos. Debo hacerla responsable de sus actos, sin importar las consecuencias. Esa era su última entrada. Mu Yunlu. Mi sangre se heló al instante. Tomé el diario y volví a la sala de estar. Y, con la voz temblorosa, pregunté al aire, Liu Ruyan, ¿quién te mató fue Mu Yunlu? En cuanto terminé de hablar, la temperatura de toda la habitación cayó en picado. La lámpara de araña del techo empezó a balancearse violentamente, y el reloj de la pared cayó al suelo con un estrépito de cristales rotos. Nunca había visto una reacción tan intensa en ella, pero esa reacción confirmó todas mis conjeturas. Liu Ruyan no murió por accidente, fue asesinada. Y la asesina, impune, era esa agente inmobiliaria que me sonreía con tanta amabilidad. Mu Yunlu, la verdad, como un cuchillo afilado envenenado. Perforó la aparente calma de mi vida. Miré aquella casa que Liu Ruyan mantenía impecable. Y por primera vez sentí un escalofrío penetrante. No podía quedarme de brazos cruzados. Lin Bei. No puedes enviar a Liu Ruyan, tranquilo. Te ayudaré a llevarla a donde debe estar. La luz en la habitación dejó de parpadear. Recuperó un tono cálido. Respiré hondo y empecé a hacer un plan. Necesito pruebas. El diario es una pista importante, pero no basta para condenarla. Necesito que Zhou Mu Yunlu se delate sola. Dije que me interesaba la inversión en finanzas, y con la excusa de querer consultar a un experto, contacté de nuevo a Mu Yunlu. Esta vez lo cité en una ruidosa cafetería al aire libre y encendí la grabadora del móvil con antelación. Hermano Lin, qué ambicioso eres, recién cambiado de trabajo y ya piensas en invertir. No hay remedio, estoy harto de ser pobre. Sobre todo gracias a tu buen ojo, hermana Mu, por recomendarme una casa tan buena. Me ha traído buena suerte. Por cierto, todavía tengo curiosidad sobre la antigua dueña de la casa, la señorita Liu. Dicen que era una élite financiera en vida, ¿también invertía? Miré fijamente a los ojos de Mu Yunlu. Cuando mencioné las tres palabras Liu Ruyan, sus pupilas se contrajeron imperceptiblemente. Sí. La señorita Liu era una persona excepcional, lástima, el cielo envidia los talentos. Últimamente encontré en casa algunos diarios y notas que dejó, llenos de términos profesionales que no entiendo. Hermana Mu, ¿usted la conocía? ¿Podría echarles un vistazo? Lancé el cebo adecuadamente.
El rostro de Muyunlu. Finalmente tuvo un sutil cambio, la mano que sostenía el café tembló un poco. ¿Diarios? Oh, objetos personales de otros, mejor no los miremos sin permiso. Hermano Lin. ¿No te ha pasado nada extraño en esa casa? ¿Cosas raras? Por ejemplo, oír ruidos a medianoche. O que las cosas se muevan solas. Su voz se volvió muy baja, y sus ojos mostraban una pizca de tanteo. Mi corazón se hundió. Me estaba probando si sabía. De la existencia de Liu Ruyan. No, nada, duermo profundamente, quizás tengo un destino fuerte. Esa comida estuvimos tanteándonos mutuamente, pero ninguno obtuvo la respuesta que quería. Desde ese día, sentí que unos ojos invisibles me vigilaban. De camino a casa después del trabajo. Sentía pasos cercanos detrás de mí, pero al girarme no había nada. Los fenómenos paranormales en casa también se volvieron hostiles, ya no era el orden impecable de la casa ni la luz dejada con cariño. A medianoche, desde la sala llegaba el sonido de un cuchillo afilándose, una y otra vez, espeluznante en el silencio de la noche. En el espejo del baño aparecía de repente una huella de mano ensangrentada, como si alguien acabara de salir. Luchando desde dentro. Sabía que no era obra de Liu Ruyan. Los fenómenos de Liu Ruyan tenían un sentido de orden. Y una ternura torpe, mientras que estos estaban llenos de pura malicia y amenaza. Muyunlu. Quizás usó algún método, o buscó a alguien, para fingir ser un fantasma y asustarme para que me fuera. Tenía miedo de que descubriera algo que no debía entre las pertenencias de Liu Ruyan. Una noche, me desperté de una pesadilla y vi una fina capa de niebla en la ventana del dormitorio. En la niebla se estaban formando lentamente unos caracteres, era Liu Ruyan, usando todas sus fuerzas. Escribió 3 palabras, peligro. Su letra ya no era tan firme como antes, sino torcida, como si estuviera a punto de desvanecerse. Mi corazón se oprimió con fuerza. Me estaba protegiendo, incluso estando atrapada aquí, lo primero que pensó fue en alejarme de este peligroso remolino. Me acerqué a la ventana, borré las 3 palabras con la mano. Y, mirando el frío cristal, dije en voz baja pero firme, no me iré. Esta es nuestra casa, quien debe irse es otro. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo. Y compré varias microcámaras camufladas como cargadores y adornos, una apuntando a la puerta principal. Una en la esquina del salón, y otra oculta en la estantería del estudio. Al tercer día de instalar las cámaras, Muyunlu llamó, hermano Lin, ¿estás en casa? Últimamente la compañía de gas está haciendo una inspección de seguridad en la zona, y yo, como agente, debo acompañarlos. Para verificar las tuberías de tu casa. ¿Cuándo te vendría bien? Inspeccionar las tuberías de gas. Qué buena excusa, para entrar a la casa con total legitimidad y preparar el terreno para su próximo paso. Contuve mi ira a duras penas, claro, hoy estoy en casa. Puedes venir cuando quieras. Al colgar, le dejé un mensaje a Liu Ruyan. Escribí en una nota adhesiva. Nosotros, el hermano Lin. Vi a Muyunlu por la mirilla, abrí la puerta. Y lo recibí fingiendo entusiasmo, hermana Mu, gracias por la molestia. No es molestia, no es molestia. Es por la seguridad de los inquilinos. Su mirada no paró desde que pisó la habitación. Inspeccionó como una serpiente venenosa, el salón, el comedor, el balcón, y finalmente su vista se posó sobre la puerta cerrada del estudio. Él se dirigió a la cocina, y yo lo seguí. Hizo como que revisaba la estufa y el calentador, golpeando aquí y allá. Pero su mente no estaba allí en absoluto. En ese momento, una silla del comedor a su lado se deslizó de repente medio metro hacia atrás. ¿Quién? Preguntó Bai Mu, pálido, girándose. Pero la sala de estar estaba vacía. ¿Qué pasó, hermana Mu? Nada. Debe haber sido un espejismo, dijo fingiendo calma, aunque en su frente brotaban gotas finas de sudor frío. Esto confirmó aún más su mala conciencia. Alguien que no ha hecho nada malo. ¿Cómo podría asustarse tanto por una silla que se mueve? Voy al baño. A través del reflejo de un espejo en la esquina de la sala, lo observé fijamente. Dio 2 pasos, pero de repente cambió de dirección y se dirigió sigilosamente al estudio. Había llegado. Su objetivo eran las pertenencias de Liu Ruyan en el estudio. Mi corazón se me subió a la garganta, justo antes de que su mano tocara el pomo de la puerta del estudio. ¡Pum! La bombilla del baño explotó de repente, y luego el grifo del lavabo. La ducha, la cisterna del inodoro, todos los lugares donde podía salir agua se abrieron automáticamente al mismo tiempo. Muyunlu soltó un grito escalofriante y huyó a trompicones desde la puerta del estudio. Me lancé de inmediato, fingiendo estar aún más asustado que él. ¿Qué pasó, hermana Mu? Esa casa tiene fantasmas. ¿Fantasmas? Suele pasar, ya te acostumbrarás. Quizás el cableado está viejo. Muyunlu miró el baño hecho un desastre, luego la sala de estar tranquila y un poco siniestra. Hermano Lin, creo que no hay problema con las tuberías. ¿Yo? Tengo algo en la empresa, me voy, dijo, casi huyendo hacia la puerta. Se puso los zapatos de cualquier manera, y justo cuando abrió la puerta y se giró para salir, me miró. Esa mirada ya no tenía ningún disfraz, fría, venenosa, llena de un asesinato sin ocultar.
Sentí un escalofrío, pero no esquivé la mirada, la enfrenté con calma. La puerta se cerró de golpe. Me apoyé contra la puerta y exhalé profundamente. Mis piernas se aflojaron y casi me caigo al suelo. La nota adhesiva que decía "actúa según las circunstancias" cayó silenciosamente al suelo de la sala. Fui a recogerla. He ganado la primera ronda, dije, y abrí el teléfono de inmediato. Revisé la grabación de la cámara. El vídeo mostraba claramente a Muyunlu acercándose sigilosamente al estudio. Y esa última mirada llena de intenciones asesinas. Una prueba más. Pero sabía que este intento fallido solo lo volvería más loco. La próxima vez. No tendría ningún disfraz. La tormenta llegó más rápido de lo que imaginaba. Tras el fracaso de la provocación de Muyunlu, arrancó por completo su máscara hipócrita. Sabía que la casa no estaba limpia, y decidió aprovecharlo para repetir su truco. Quería repetir su truco. Quería que yo también muriera en un accidente de intoxicación por gas meticulosamente planeado. A las 2 de la madrugada, me despertó un fuerte ruido sordo en la sala de estar. Sonaba como si alguien hubiera saltado desde el balcón y hubiera aterrizado. Era él. Muyunlu. Contuve la respiración. Me levanté sigilosamente de la cama, me escondí detrás de la puerta del dormitorio y me asomé por la rendija. En la sala, una sombra se movía lentamente. Llevaba una bolsa de herramientas y se dirigió directamente a la cocina. Mi corazón latía con violencia, casi saltándome de la garganta. Me obligué a calmarme. Busqué el teléfono en la mesita de noche, bajé el brillo al mínimo y con los dedos temblorosos marqué el 110. En cuanto se conectó la llamada, no dije nada, solo orienté el auricular hacia la sala de estar. Era una técnica de supervivencia que había visto antes, llamar sin hablar. El operador asumiría que estaba en peligro y localizaría la señal. Hecho esto, abrí la aplicación de la cámara y activé la transmisión en vivo. Luego, con un mensaje de socorro predefinido, envié el enlace de la transmisión a mi amigo Chen Bo-chan de un solo toque. Si me pasa algo, esto será la prueba. No llames a la policía, espera a que te contacten. Tras enviar el mensaje, apreté el teléfono con fuerza y me quedé detrás de la puerta, sin moverme ni un ápice. En la sala, Muyunlu ya había llegado a la entrada de la cocina. Iba a entrar para manipular algo. Justo cuando empujó la puerta de la cocina, de repente, ¡pum! Un estruendo, la puerta de la cocina se cerró de golpe frente a él. Muyunlu se asustó por este cambio repentino y luego reaccionó. Empezó a golpear la puerta como loca. ¡Abre la puerta! ¡Ábreme, maldita sea! ¿Quién está ahí dentro? ¡Salgan! A través de la rendija de la puerta, vi en el aire de la sala una figura semitransparente que se agitaba violentamente. Era Liu Ruyan. Su figura estaba más tenue que nunca. Como un hilo de humo verde a punto de ser dispersado por el viento. Sentí que simplemente cerrar y bloquear esa puerta ya le había agotado toda su fuerza. ¡La puerta no se abre! Empezó a patear la puerta. La vieja puerta de madera emitió un crujido insoportable. La figura de Liu Ruyan se volvía más transparente con cada impacto. Vi que sus contornos, antes nítidos, comenzaban a desdibujarse y disiparse. Mi corazón se sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Dolía tanto que no podía respirar. Ya no podía esconderme más. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo ella se desvanecía por protegerme. Una oleada de valor que no sabía de dónde venía arrasó de repente con todo mi miedo. Miré a mi alrededor. Y mis ojos se posaron en la sartén que usaba para hacer ejercicio, en la esquina. Corrí y agarré la pesada sartén, sujetándola con ambas manos. En ese momento, con un estruendo, Muyunlu derribó la puerta de la cocina de una patada. Salió disparada como una bestia enfurecida, con los ojos enrojecidos. Me vio la sartén en mis manos. Mocoso. ¿Aún piensas resistirte? Hoy van a morir los dos. Se abalanzó sobre mí con un cuchillo. No retrocedí, al contrario, corrí hacia ella y con todas mis fuerzas le estampé la sartén en la cabeza. Un golpe sordo y seco. Muyunlu cayó al suelo sin sentido. Al mismo tiempo, de reojo, vi el último tenue destello de Liu Ruyan convertirse por completo en diminutas chispas de luz que se disiparon en el aire. Se ha ido. Realmente se había ido. En el aire, un trozo de papel cayó lentamente a mis pies. En él, su letra familiar, pero con una dulzura que nunca antes había tenido: protegerte una vida. Esta vez invito yo. Mi fuerza se esfumó al instante. La sartén resbaló de mis manos y cayó al suelo con un estruendo. Me arrodillé, mirando esa factura ensangrentada. Las lágrimas brotaron a torrentes, pero no pude emitir ningún sonido. Las sirenas se acercaban. Estábamos a salvo, pero mi mundo se había quedado vacío. La policía llegó a tiempo y arrestó a Muyunlu, que estaba inconsciente. A mí, como héroe que había vencido al criminal, me llevaron a la comisaría. La grabación de mi teléfono, los vídeos de las cámaras de seguridad de la casa y el enlace en vivo que había enviado a los espectadores de mi transmisión se convirtieron en pruebas irrefutables que clavaron a Muyunlu en el banquillo de los acusados. En la sala de interrogatorios, frente a la amable policía, conté todo lo sucedido. Por supuesto, omití la existencia de Liu Ruyan. Solo dije que después de alquilar esta casa, siempre sentía que tenía algún tipo de función de advertencia, por ejemplo,
Cuando había peligro. Las luces parpadeaban, las cosas se caían. Esta vez también, la puerta de la cocina se cerró sola de repente, dándome tiempo para llamar a la policía y contraatacar. Tal vez el dueño anterior estaba protegiéndome desde el cielo. La policía no indagó más, solo me dio palmaditas en la mano con compasión. Con esas pistas, la policía pronto encontró un punto de quiebre en Muyunlu. Sus registros de llamadas telefónicas, movimientos bancarios y transferencias de fondos con el casino clandestino apuntaban claramente a un hecho, años atrás, por haber fracasado en la bolsa. No solo malversó los fondos de su cliente, es decir, de Liu Ruyan, sino que también acumuló una enorme deuda de juego. Cuando Liu Ruyan descubrió todo y le exigió que se entregara a la policía, no tuvo otra salida y la asesinó cruelmente. Durante una discusión con Liu Ruyan, la golpeó con un objeto pesado, la dejó inconsciente y luego simuló una fuga de gas, creando un accidente perfecto. Durante todos estos años, se había mantenido al acecho de esta casa bajo la apariencia de agente inmobiliario, temerosa de que algún inquilino encontrara algún rastro. Cuando se dio cuenta de que yo podría haber establecido algún tipo de vínculo con Liu Ruyan, tuvo intenciones de matarme, con la misma treta de convertirme en un nuevo secreto dentro de esta casa. Unos días después, todos los medios de comunicación informaron de la noticia de que este viejo caso de asesinato, olvidado durante años, se había resuelto inesperadamente. El nombre de Liu Ruyan finalmente dejó de estar ligado a palabras ridículas como muerte accidental. Su inocencia quedó probada. Sentado en un taxi, mirando la noticia en mi teléfono, exhalé un largo suspiro de alivio. Pero sobre todo, sentía un vacío inmenso. Regresé a esa casa, volví a aquel lugar que ella y yo llamábamos hogar. Al abrir la puerta, todo estaba limpio y ordenado. La luz del sol entraba a través del ventanal impecable. Igual que cuando me fui. En cada rincón había rastros de su presencia. Los libros perfectamente alineados, el suelo sin una mota de polvo, los frascos de especias claramente etiquetados en la cocina. Ya no habría notas de a medias para la cena, ni la cálida luz nocturna encendida para mí. Ya no vería esa silueta borrosa con el vestido rojo planchando mi ropa en medio de la noche. Por primera vez, sentí una soledad y una tristeza tan abrumadoras que me asfixiaban. Caminé hacia el sofá. Abracé el cojín donde ella solía sentarse, hundí mi rostro en él y, por fin, rompí a llorar desconsoladamente. Cuando me cansé de llorar, empecé a ordenar la habitación. Pensé que, ya que ella era tan pulcra, no podía dejar todo hecho un desastre. Mientras ordenaba el estudio, debajo de su diario, encontré otro cuaderno negro, era la libreta de cuentas entre ella y yo. En ella, cada gasto estaba anotado. 10 de mayo, cena, a medias. Deuda pendiente, 25 yuanes. 12 de mayo, lavar los platos, deuda pendiente, 5 yuanes. 15 de mayo. Sacar la basura, deuda pendiente, 10 yuanes. Pasé las páginas una a una, sonriendo entre lágrimas. Esta tacaña. Al llegar a la última página, esperaba encontrar el total de la deuda. Pero no había ninguna cuenta. Solo había una línea, escrita con un bolígrafo negro, con la misma letra elegante de siempre. Pero con una ternura que nunca antes había notado. 0 deudas. Vive bien. Come a tus horas, leí en voz alta. Mi coraza se derrumbó por completo en ese instante. Sujeté aquella libreta contra mi pecho y me desplomé en el suelo, llorando como un niño abandonado por el mundo entero. La vida volvió a una supuesta normalidad. Seguí yendo a trabajar a la empresa que siempre había soñado. Cada día, en mi cubículo de la oficina, interpretaba el papel de un adulto emocionalmente estable. Nadie sabía por qué clase de prueba de vida o muerte había pasado. Nadie sabía que había perdido a una persona tan importante. No me mudé. Kibuchan me lo había aconsejado varias veces. Decía que este lugar era demasiado siniestro, que debía cambiar de aires y empezar de cero. Me negué. Le dije que este era mi hogar. Empecé a seguir inconscientemente las reglas que tenía con Liu Ruyan. Después de comer, lavaba los platos inmediatamente. Los secaba y los guardaba en el armario. Cuando la bolsa de basura estaba llena, la sacaba en el acto, sin dejarla pasar la noche junto a la puerta. Empecé a aprender a cocinar. Aunque me salía horrible, insistía en preparar comida para 2. Dejaba la otra porción en el asiento vacío de enfrente, y entonces, hablando con el aire, le contaba lo que me había pasado en la oficina ese día. Los clientes estrafalarios que había tenido, el bono por proyecto que había conseguido. Sabía que ya no obtendría respuesta. Ya no aparecerían letras burlándose de mi gusto en el espejo, ni sonaría música clásica cuando estuviera triste. Pero, obstinadamente, mantenía estas costumbres, como si de esta manera nunca se fue. Empecé a trabajar desesperadamente, más duro que nunca. Conseguí varios proyectos importantes, me ascendieron y mi carrera despegó. Mis compañeros decían que parecía otra persona. Frío y resolutivo, como una máquina incansable. Solo yo sabía que quería que ella lo viera. Quería que supiera que, de verdad, estaba viviendo bien. Con el dinero del primer gran bono, fui al cementerio en las afueras. Encontré la tumba de Liu Ruyan. En la foto, era más joven de lo que imaginaba. Llevaba un vestido rojo, sus rasgos eran finos y hermosos.
y una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Era una mujer muy guapa. Dejé un ramo de crisantemos blancos frente a la tumba. Luego, saqué de mi bolso una hoja de papel A4 con una cuenta impresa y la prendí fuego en un brasero. En ella escribí: alquiler, agua, electricidad, gastos de seguridad, indemnización por daños morales. Total, una vida entera. Liu Ruyan. Todo está liquidado. En la próxima vida, invito yo. El fuego iluminó mi rostro. Sonreí, pero las lágrimas cayeron. Después de hacer todo esto, creí que la historia entre ella y yo había llegado a su fin. Hasta aquel día, en que tuve que trabajar hasta muy tarde por un proyecto urgente. Llegué a casa con el cuerpo agotado. Al abrir la puerta, todo estaba a oscuras. Por costumbre, busqué el interruptor en la pared. Hice clic. La lámpara de pie del salón, esa que conocía bien, se encendió. Su luz cálida y suave me dejó atónito. Lentamente, desvié la mirada hacia la mesa del comedor. Sobre ella, había un vaso de leche humeante. Un vapor blanco. Bajo la luz, el pájaro se enfurece, mi mente está en blanco, soy como una estatua. Me quedo paralizado en el umbral, sin atreverme a moverme, incluso sin atreverme a respirar. ¿Todo lo que veo es tan familiar y a la vez tan irreal? ¿Será una alucinación? Mi corazón, después de un largo silencio, vuelve a latir violentamente. Intento, con cautela, una. La sala de Liu Ruyan está en un silencio que muerde, solo ese vaso de leche sigue emitiendo vapor sin cesar. Bajo la mirada decepcionado, como era de esperar, había imaginado demasiado. Me río con sarcasmo para mis adentros. Justo cuando me preparaba para cambiarme los zapatos, en ese momento, veo junto al vaso de leche esa nota adhesiva que usé para dejarle un mensaje, donde algo parece estar apareciendo lentamente. Contengo la respiración. Fijo la mirada en ese pequeño trozo de papel amarillo. Una línea familiar, escrita con pluma de tinta negra, aparece claramente. Letra por letra, nítida, lágrimas, sin razón. Leche, alimento. Mis ojos, al ver esa frase de liquidación a fin de mes, se deciden al instante. Ya no puedo soportarlo, río y lloro a la vez. Liu Ruyan, pequeña fantasma traviesa, gallina celestial. Bajo la luz, esa sombra que anhelo día y noche se condensa brevemente en una forma más clara que nunca, aunque sigue siendo semitransparente, puedo ver claramente. Lleva un vestido rojo, con una sonrisa familiar y llena de cariño. No habla. Pero su mirada lo dice todo. Así que aquel día, el acto de salvarse mutuamente no la hizo desvanecerse entre el polvo. Solo fue curioso. Solo puedo ver, solo puedo ver. Aquel día, el acto de salvarse mutuamente no la hizo desvanecerse entre el polvo. Solo fue curioso.